Hermano, les saludo en esta mañana con la paz del Señor. Agradecer a Dios el poder estar con ustedes en este día en especial. Hemos escuchado una buena porción de la palabra de Dios aquí a través de nuestro pastor, pero como el programa está todavía en la mañana, vamos a meditar un poco también sobre algo muy importante, que es el reino de Dios. Agradecer a Dios por estar aquí, por llevar una vez más al pastor Julio César, al ministerio, a la convención, en fin, a cada uno de ustedes, hermanos, que han hecho posible que estemos aquí compartiendo la palabra de Dios. Reiterar que siempre que en el Paraguay tiene una puerta abierta a través de nuestra iglesia para cada uno de los hermanos que quieran participar también con nosotros. Bienvenidos sean. Hermano, dice que el alma talento de verdad. Tengo 10 y 4, 11 y 4, nos vamos y yo la verdad no sé por dónde empezar a hablar el tema que me dieron, porque estoy más confundido que cualquier otra persona. Que son confundidos, dicen lo mismo que hace confundir a los demás. Entonces vamos a tomar un poco de tiempo. Yo les traje algunos libros que tengo en la maletín. Si alguna vez pueden leer este libro como es de Trinidad y el Reino de Dios. Probablemente sobre la Trinidad que se haya escrito es el más profundo hasta el día de hoy. Porque interpretación de las palabras del Rey de Cuatro Jeremías. Si alguna vez lo pueden leer, les puedo asegurar que es mucho mejor que cosas Chichicorro. Es mucho mejor. Este es un latinoamericano que es marino ecuatoriano radicado en Argentina. Está en portugués, de una misión integral que está en español también. En fin, les recomendaría estas lecturas cuando no pudieran hacer su tiempo de estudio en su biblioteca. Yo tengo acá la Biblia griega, si por ahí hiciera falta, para que miremos un poquitito sobre ese tema. Pero para darle un sustento, una base bíblica, podríamos leer por lo menos 1, 2, 3 versículos para hablar un poco sobre el reino de Dios. Si pudiéramos leer aquí Marcos, el capítulo 4, Marcos capítulo 4. El versículo 30, Marcos capítulo 4, versículo 30. ¿Está? Dice así: decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué palabra lo compararemos? Es como el grano de mostaza que se siembra en tierra. Es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Y en Lucas capítulo 17, el versículo 20 y 21. Lucas capítulo 17, el versículo 20 y 21. Dice así: preguntaron a los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán él aquí o él allí, porque aquí el reino de Dios está entre nosotros. Marcos 1 dice: arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. En fin, es una expresión que está en los sinópticos. Al acercarnos a las Sagradas Escrituras,
Entendemos nosotros que Marcos es el primer evangelio que se escribe, luego vendrá Mateo y Lucas, y por último Juan. El reino de Dios es una expresión casi inusual en el apóstol Pablo. No hay. En mi época de conversión, hermano, que me convertí en el año 1978 a través de un misionero que había llegado a mi casa y me invitó para el culto. De esa fecha hoy, yo no recuerdo en la iglesia gente que hable sobre el reino de Dios. Se habla de la iglesia, se habla del ministerio, de los apóstoles, de tantas cosas, pero del reino de Dios y sobre la doctrina de la predestinación, de la cristificación del universo y de tantos otros temas como el seguimiento, no hay escritos en el campo evangélico donde podamos surtirnos de esos elementos. Yo traje algunos materiales fotocopiados que son desde el aspecto bíblico, teológico y exegético. Una de las exégesis, otra de la teología, sobre el reino de Dios. Si por ahí me interesa y me sacar poco, está bien en la semana. Por lo menos, si quieran acompañar. Solo que tienen mucho tiempo, pero no importa nada en español que se puede entender. Reino de Dios en griego sería Basileia Teolo, o todo programador. Basileia en griego sería un sustantivo femenino de la primera declinación, primera sección. En este caso sería nominativo, vocativo, acusativo, genitivo del rey, porque Basileia le precede la iota al alfa, por eso es de alfa pura, de la primera declinación. Teor sería un sustantivo masculino de la segunda declinación, primera sección. Como los se declinan, sería nominativo, vocativo, acusativo, genitivo. Es decir, reino de Dios está en genitivo del griego, hacia la gente. Le digo sencillamente eso, porque si por ahí no me entiende nada lo que estoy hablando, le pique para mi hija como pastor y se inscriba para estudiar griego, le va a servir. Porque lastimosamente la esfera pentecostal, yo creo que todos, la mayoría por lo menos somos de la iglesia pentecostal, no se nos enseñó a reflexionar. Nos enseñaban a repetir de memoria versículos bíblicos, pero cuando tenemos que sentarnos para reflexionar, allí sí que hay muchos problemas. Marcos es un evangelio donde Jesús no tiene genealogía. Marcos es un evangelio donde el 10:45 era absorbe tareas como parte o siendo el reino de Dios, cosa que hacen los servidores, los esclavos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. En el Nuevo Testamento, para servir hay dos palabras: el donos y el diaconoso. Los escritores sagrados nunca se atrevieron a establecer a Jesús como el donos, porque el donos es el esclavo que no tiene la anuencia, la confianza del amo para entrar bajo techo. En cambio, el diácono sí, ya hecho así el vino, ya hace otras cosas. Y los escritores de los evangelios sinópticos no se atrevieron nunca a establecer esa palabra donoso a Jesús. Ahora, cuando Pablo escribe a los romanos, Pablo, don Cristo, él dice Pablo, donos, esclavo, inferior a Cristo. Por eso, cuando escribe y dice diaconado, humillado entonces, porque más se le parece al Señor. Ni siquiera los apóstoles, ni siquiera los pastores, los otros ministerios, se parece tanto a Jesucristo como el diácono. Pero el diácono tiene un grado honroso, porque sirve del reino al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Entonces, Marcos es un evangelio muy lindo.
teníamos que ir a la exégesis. No creo que esto sea un curso de seminario o por el estilo, pero le menciono apenas. Antes de los evangelios existían documentos que la arqueología descubre y encuentra, que hoy se llamó el documento A, el documento B y el documento C. Es decir, que alguien los fijó por escrito, porque el primer escrito del Nuevo Testamento se discute entre Gálatas y Primera Tesalonicenses. Es decir, el año 50 más o menos, a través de Pablo, antes de que se había Nuevo Testamento. Lucas es un evangelio diferente, ¿ya? Tiene algunas características. Es el evangelio de la universalidad, porque aquí llega hasta la mano. Es el evangelio de la mujer. Aquí a Jesús le sirven las mujeres. María Magdalena le lava las pies, Jesús la perdona. Como dice un guante que se usa para ver el televisor, toda esa cosa, leí una expresión que dice: mujer, primera expresión del Cristo resucitado. Porque al primero que se aparece, a la primera que se le aparece, fue a María Magdalena y le dice Jesús: mujer, fue la primera expresión del Cristo resucitado. Hans Kuhn, el teólogo cruzado en la Iglesia Católica, dice: el catolicismo hace obras y poemas y loas como ninguna religión del mundo a la mujer, refiriéndose a María, pero le niega el sacerdocio a la mujer, porque el catolicismo no hace. El ecumenismo, yo tengo ahí unos libros, 9 libros que escriben mujeres católicas. Cuando la Iglesia Anglicana separaron obispas, Juan Pablo II dijo que estaba muy adelantado en nuestro negocio, pero ahora se fue todo al tacho, todo se fue para casa, porque no lo hace. Pero en el Evangelio de Juan, Jesús toma las posesas por demonio y las liberta y las hace sus seguidores, sus sirvientes, las anunciadoras. Bendigo a mis hermanos. Juan 20:17. En fin, es un evangelio de los desposeídos, de los pobres, de los abandonados, de las viudas, de los huérfanos, de los extranjeros, de las áreas de la sociedad, de los olvidados políticos. Lucas es el evangelio de la oración, el único que tiene 3 parábolas sobre la oración. Mateo tiene muchas parábolas del reino. En fin, es el evangelio del gozo. Hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesita. Por eso hay la oveja perdida, la alma perdida y el hijo pródigo. En fin, es el evangelio de la alegría. Cuando vuelven a Jerusalén, aquellos 2 discípulos de Emaús dijeron: no ardiga de gozo nuestro corazón cuando nos revelaban las Escrituras. Aleluya. En la parábola en donde era necesario esta fiesta para regocijarnos, porque este hijo nuestro muerto era, mas ahora resucitado. El mayor problema del ministerio de los pentecostales a nivel general son sus hijos. No quieren el ministerio, no quieren el servicio. Hay un porcentaje muy alto de hijos de pastores que ni siquiera quieren ser creyentes, porque le dieron énfasis al reino, pero su inmediato entorno no lo cuidaron. Es así. Lucas escribe con un propósito histórico. Lucas es el peor historiador, porque un historiador no escribe así, pero se atribuyó esa categoría y escribió el Hechos de los Apóstoles, teniendo varios errores históricos de ese libro, pero como Lucas también, pero trató de poner de estudio. Es apologético, porque le dice a los romanos que la iglesia no es una amenaza, el reino de Dios no es una amenaza para el emperador. Tiene propósitos evangelísticos, porque le dice a quien se refiere su carta, a los que aman a Dios, a un ciudadano romano, tal vez
para que sepas la verdad. Para que sepas la verdad. En fin, Mateo es un evangelio temático, va por temas. En Mateo se usa la expresión el reino de Dios y el reino del Padre. Disculpen, el reino de los cielos y el reino del Padre, nunca el reino de Dios. Porque para el judío, la palabra Dios en griego es Zeus, el Padre eterno Dios en griego, Zeus, que es el que se atribuye a Dios. Para ellos sería el Yahvé o el Jehová, o Ja, como aparece en nuestros escritos en el Salmo. Porque el judío cuando escribía el nombre de Dios, al escribir el tetragramatón, la YH, WH, ya no se podía usar ese elemento, tenía que desecharse. Es muy sagrado. Entonces usar el reino de los cielos, todo como el reino de los cielos, pero es una expresión idiomática apenas. Mateo, los 3 primeros capítulos de la genealogía, el nacimiento de Jesús, su bautismo, capítulo 4, la tentación en el desierto, 5, 6, 7, las dotes, dicho, la ética del rey, las bienaventuranzas, están allí, donde aquí está, en el 7:21, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre. Aquellos que tienen ministerios extraordinarios, echamos fuera demonios, profetizamos, hicimos milagros, construimos catedrales, pero la palabra será apartados de mí, separados. En este caso no es el Jai, la santidad, apartados de mí, porque no os conozco. No os conozco, no porque Jesús no le conoce. El problema es la traducción siempre. Conocer a aquel que no sé. Y los que nunca tuvieron intimidad conmigo. Hacedores de maldad. Expresión drástica. Para alguien que profetiza, que expulsa demonios, que hace el mal, que construye, que tiene ministerio extraordinario. Sacaron su currículum. Pero los títulos en el reino y el currículum no sirve de nada, todo es por gracia. Amén. Porque Pablo cuando escribe, eso se recuerda, primera a los Corintios, capítulo 15, el versículo 10, él dice, he trabajado más que todos los apóstoles. Pero de repente se levanta de las ideas y dice, no yo, mas la gracia de Dios operando por mí. Amén. Y por la gracia de Dios soy lo que soy. Amén. Entonces, en fin, Mateo 8, 9 son los milagros, 13 las parábolas, 28 la gran comisión. Es el Evangelio. Ahora bien, cuando nosotros hablamos del Evangelio de Juan es un Evangelio totalmente distinto, diferente, tiene otras características. El Evangelio de Juan presenta las 7 características del reino, capítulo 1 hasta el versículo 18. El versículo 1 y 2 es el Logos, Jesús y la divinidad. El versículo 3 es Jesús y la creación. El versículo 4, 5 y 9, Jesús y la vida. El versículo 10, Jesús y el mundo, el cosmos. Porque mucha gente dice, capítulo 1, versículo 11, los suyos vino, los suyos no los recibieron. Y dice Israel, por eso vino al mundo que eso es mentira, hermano, la verdad que no. Es el cosmos, el universo entero, rechazó a todos. Nosotros los gentiles también. La humanidad no. Pero, más a todo aquel, punta. Idea contraria al calvinismo, a todo aquel que creyera en él. Todo lo que le recibieron, dice la Reina Valera, les ha hecho hijos de Dios. Comenzó desde el versículo 11 al 13, el versículo 14, el oro de la encarnación, el 17 al 18,
la revelación. En este evangelio hay 7 milagros. En el capítulo 2, la boda de Caná, para recordarnos que tienen poder sobre la naturaleza. En el 4:43 al 54 sana al hijo de un pagano centurión, porque él es dueño, amo y señor del espacio y la distancia. El capítulo 5 sana a un paralítico de nacimiento, porque él es amo del tiempo, porque de tiempo en tiempo es ángel. Dios no necesita el tiempo. El kairos, el cronos, el porao son expresiones que en el griego y en el español cuesta explicarlo. Pero el tiempo de Dios es Dios cuando quiere. Así como escuchaba al pastor, tenía que esperar el tiempo de Dios que le dé para hacer lo que tenía que hacer. Lo importante del reino es no adelantarle ni tampoco atrasarle. Es redimir el tiempo. En el capítulo 6, es el único milagro que aparece en los 4 evangelios, la multiplicación de los panes y los peces, para mostrar que es el amo de la cantidad. Como dice el maná, yo soy el maná que ha descendido del cielo, dice. Al que recogió poco no le faltó, y al que recogió mucho no le sobró. Porque nadie puede decir, mi fe tampoco para que Dios me escuche, ni nadie puede decir, mi fe es muy grande para que yo pueda hacer todo lo que yo pienso. Por eso es pensamiento loco, como si esa gente inescrupuloso que dice cualquier cosa. Jesús es la medida de nuestra fe siempre. Amén. Jesús es siempre la medida de nuestra fe. Si crees, como dice el predicador anoche, verás la gloria de Dios. No es tanto el ver, no es tanto el contemplar, es vivir en ese día. El capítulo 6, 16 al 21, Jesús camina sobre las aguas para decir lo que Él es amo de la ley natural. En este mundo vivimos lo natural, en el vivimos lo sobrenatural. En el capítulo 9, todo el capítulo 9, Jesús sana a un ciego de nacimiento para mostrar lo que Él es amo de la aflicción, de la tristeza. Y el séptimo milagro del Evangelio de Juan está en el capítulo 11, cuando resucita a Lázaro. ¿Qué es lo que predicó anoche? Para mostrar que Él es el Señor de la vida y el Redentor de la muerte, Jesús. En fin, por eso le dije, hermano, que yo estoy más que perdido que usted para hablar sobre el reino de Dios. ¿Cuándo vendrá el reino? ¿Cómo vendrá el reino? ¿Qué es el reino? ¿Dónde está el reino? Cuando le dijeron a Oscar Pullman en el siglo XX, el reino de Dios está en la tierra, él contestó y dijo, sí y no. Y le dijeron, ¿por qué el sí y no? Y él dijo, mejor la respuesta es el ya y el todavía no. Entonces el periodista me dice, ¿cómo se explica eso? Y le dice a Oscar Pullman, yo tuve que ir 6 años en la Universidad de Teología y ahora estoy buscando una respuesta de cerca, así que usted haga lo mismo, que yo vaya allá para que si quiere saber. Entonces, en un segundo lo voy a responder. ¿Qué es el reino? La pregunta está mal formulada, como puede formularse muchas malas preguntas. Si alguien le dijera, Dios se revela en la historia, o la historia revela a Dios, ¿qué respondería usted? La verdad que muchas respuestas escucharía, que generalmente es la primera pregunta de la clase de Hechos de los Apóstoles. ¿Dios se revela en la historia o la historia revela a Dios? Y la verdad que ni lo uno ni lo otro. Es una pregunta mal planteada, es una falacia, dicen los griegos. Porque si Dios revelara la historia, después de todos los acontecimientos, después de mucho tiempo, nosotros nos daríamos cuenta que estuvo en esa parte de la historia. No es así. Y si decimos que Dios se revela en la historia, que son santos de Dios, en algún momento estuvo. Entonces, entre uno ni lo otro. Y entonces, si alguien nos dice, ¿qué es el reino de Dios? La pregunta está mal formulada. La respuesta es, ¿quién es el reino de Dios? A los fariseos le dicen, el reino de Dios está con ustedes. Porque el reino de Dios es la otra parte, algo de los estudios exegéticos, el reino de Dios es Jesús. Por eso Jesús está aquí, pero todavía la plenitud de cómo ser todavía no.
Por eso el reino se llama el ya y el todavía no. El aquí y el ahora todavía no se ha dado. Entonces eso es así. Hermanos, ¿cómo nos acercamos a la Biblia? Yo tengo poquísimo tiempo ya. Y voy a hablar de un aspecto del reino. Y si Dios lo permite y la Virgen no se compromete, como dice Don Miguel, continuaremos hablando un poquito más aquí. Dice, yo estuve en Guayaquil en un culto y el pastor dice, vamos a alabar a Dios y vamos a saltar para la gloria de Dios, porque la Biblia dice que al Señor hay que alabarle con salterio. El Señor comenzaba a saltar. La Biblia dice salterio, no es salterio. En América es salterio, es un sonido musical salterio, claro, que se saltar. Le escuché a un predicador decir, el peor matrimonio que encontré en la Biblia fue cuando se casó Sodoma y Gomorra. No sé, no es así. En fin, yo quiero tomar una parte de Lucas, el capítulo 4, el versículo 17. Y hablo de un tema de cómo uno lo ve. Lucas, capítulo 4. Para hablar algo del reino de Dios. Tenemos Lucas, capítulo 4, el versículo 17 al 19. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me han enviado para dar buenas nuevas a los pobres, me han enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Y de repente, el versículo 21, Jesús dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Un pentecostal, cuando lee eso, solo mira milagros, sanidad y poder. Ahora, como dice el milagro es el niño preferido de la fe. ¿Cuál es el milagro que se ve aquí? Dice que casi le querían tirar a Jesús. Querían matarle. Ahí después de esa prueba, los ojos en él. Jesús se salió de ellos y se fue. Pero ¿qué es el mundo agradable del Señor? ¿Es el reino? ¿Parte del reino? ¿O de qué está hablando Jesús? Déjenme decirle por un momento que este texto, porque en nuestro calendario gregoriano, se había equivocado unos 5 a 6 años. Realmente Jesús nace en el año 5 antes de la era cristiana, porque por un error. Eso lo pueden buscar en cualquier lugar y van a encontrar el porqué y las razones por el cual nuestro calendario está mal, unos 5 años. Entonces, si ese calendario está mal, estamos en el año 26 de la era cristiana, corrigiendo nuestro actual calendario. Y muchos se preocupaban en Israel. Cuando Jesús dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, que es el tema que él está hablando del jubileo. ¿Recuerdan el jubileo, hermano? Se celebraba cada 4 años. Ya se iba a ir el pastor comenzaba a preguntar. Cada 4 años dice la Biblia. Cada 50 años. 7 semanas. 7 por 7, 49. Y el siguiente era el año del jubileo. Cuando Jesús abre el pueblo, ya en Israel no se celebraba más el jubileo. Jesús lee en ese contexto de Isaías y para una parte
Y él dice, hoy se ha cumplido delante de nosotros esta escritura. Recuerden, hermanos, la característica del primero. Algunos no me pueden recordar que en ese año 50 había 4 cosas que tenía que hacer. Uno de ellos me puede recordar. Devolver las tierras. ¿Cómo? Devolver las tierras. Devolver las tierras. Es decir, que si A y B personas, debido a la crisis económica, vendieron todo lo que Moisés lo había dado a su familia, por más que el título de propiedad esté a nombre de Osvaldo, uno centurión, hoy no tenía que ir al cartógrafo nacional brasileño, a la escribanía de Moisés todavía, como dicen, al notario, a la notaria, y transferir otra vez a su dueño original. Costaba. El reino tiene implicancias, hermanos, que de repente nosotros lo miramos a la ligera. Hay muchos que el fruto prohibido sigue lo mismo. El fruto prohibido está en la billetera, 10%, que no es tuyo, es del Señor. Con mucho lo pongo y con mucho gusto lo pongo. Porción doble. Porción doble, que se tienen algunos. Pero es así. Otra cosa que tenía que hacer. Liberación de los esclavos. Liberación de los esclavos. Es decir, que por pobreza y por necesidades tuve que vender a mis hijos hasta yo mismo. Ahora, pero dame. Ahora viene el jubileo. Toda la familia seremos libres otra vez en todo. Israel se nos devolverá la tierra y es un reinicio económico, político, social, espiritual, porque Dios es el que reina en el reino. Eso es muy importante. Otros pueblos no contemplan eso. Por eso la ley dice, ¿qué pueblo, Señor, tiene leyes como la tuya? Porque tengo la ley natural, la ley de otros pueblos, del Dios moral, de los egipcios, de los reyes del cielo, de los babilónicos, no tienen esas cosas. Entonces ya tenemos la misión, volver a la tierra a su reino, liberación de las esclavos de otro. ¿Alguien se acuerda? Como dice mi profesor, hablemos con un poder porque no entendemos y hagamos todo lo que es. Otra vez, revisión de las deudas. Es decir, que se le dio $1 millón al pastor Braz, acabó la deuda. No, ¿cómo pues? Palabra de Dios sobre tu vida. Puede meter una querer. No hay querella que haga. La palabra de Dios es súper leyes terrenales. En el reino, entonces ahora ya no hay deuda. Ya no le debo a nadie. ¡Qué felicidad! La financiera que lleva a quiebras. Y le falta uno. Tenemos 3, falta uno. Levíticos, capítulo 25 está eso. Levíticos, capítulo 25, el versículo 20. El descanso de la tierra. Ese día, ese año, el séptimo, nadie tiene que cerrar nada. Y una idea que come eso. Jehová dice, la tierra dará 7 veces más el fruto de cuando ustedes lo hagan y luchan contra la lluvia tardía y la lluvia temprana. Porque Jehová es hoy y multiplicaré tus graneros, no te faltará nada. Allí implica la fe en el reino. Fe. Porque personas como yo, a mí me cuesta mucho vivir la fe. Eso descansa en el Señor. A mí me cuesta mucho. Yo no sé descansar. Algo tengo que hacer. Porque es mi naturaleza. Porque descansar en el Señor es no hacer nada y que el Señor lo haga todo. Y como eso hay muchas vagadas que se usan de eso, sin vergüenza que usan eso que no quieren trabajar.
No, o sea, como le explica la vida de abajo y de nosotros. Los pajaritos comen y ven los caen en tierras. Así será con nosotros. Sí, pero cuando usted lo dice, el pajarito no puede dejarlo, pero tiene que volar donde está el alimento, porque lo abre el pico y va a caer en sus ojos. Pero los que desconocen el texto dicen esas cosas. Por eso, cuando nosotros leemos Mateo 6:31, no sé si alguien tiene para leer fuertemente, Mateo 6:31. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos? Sí, el 32. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Mateo 6:31. Te dije que yo estaba confundiendo ahora. Sí. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? 32 también. Sí. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Número 2 está en el reino. Sabe de estas cosas. Porque en el reino ahí sí sabe, pero no en la iglesia. Alguna gente confunde las cosas. El reino y la iglesia no es igual. El reino abarca el mundo todo. En el reino hay semillas de cizaña. La iglesia no. La ley acá dice así: el de tonto, tonto arroz, señor, tonta cae, ahora es, criminón, valorón, dos, anfinación, color, manón, humano, oro, cae. Y una traducción distinta. La Reina Valera tiene el problema del literalismo. Por eso nunca hay que casarse con una sola versión. Una traducción semántica de ese texto diría así: si trabajaste los 6 días, 49 años, 7 por 7, 49, o los 6 años, con todo tu corazón, puedes esperar que Dios tenga cuidado de ti y de los tuyos. Así que sin temor, deja tu campo de arar, como lo hacen los pájaros del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen ni granero. Dios cuidará o tendrá cuidado de todas tus necesidades. La gente que no prestan atención algún alzado no son más ricos que tú y serán más prósperos que tú. Esa es una traducción semántica. Es decir, que no es para grandes, es decir, no es para gente que no tiene nada que hacer. Es un don y un regalo de Dios para aquellos que cojaron la camiseta y trabajaron por 6 días. Por eso muchos no entienden la Biblia, dicen cualquier cosa, hacen cualquier cosa en nombre del Señor. Porque hay una diferencia entre la fuerza y el poder. Fuerza es la aplicación justa de eso. Y violencia es la aplicación injusta de la fuerza. Es decir, entre el poder y eso. Por eso vamos ganando tiempo al tiempo. El Padre nuestro sintetiza. Lastimosamente la Reina Valera la luz dice: Señor, no nos metas en tentación. Dios no tienta a nadie. La Jehová trae a la Reina, repite, porque es una traducción de la Reina Valera al portugués. Al usar el Portugal, alguien que ganó un folleto y conoció a la Reina Valera de la Santa Inquisición Española, y es una traducción literal. No lo trago todo muy antes. Pero el aseguro del rey dice que era Valera. En 1569-1602 tradujeron la Biblia del Pozo y copiaron literalmente versículo por versículo del latín. Por eso tienen esos problemas de literalismo. El literalismo es un problema. Es decir, no te da el sentido de la palabra, porque repetir palabra por palabra al terminar la frase de oración
no va a ser lo mismo que el pensamiento original. No va a ser. Entonces el Padre nuestro, cuando nosotros leemos, dice, Padre, perdónanos nuestras, ¿qué cosa dice? Deudas. Porque está dentro del contexto del jubileo. Deudas. Porque una traducción dice, perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dejémonos de la escuela dominicana de niños. Acá la palabra griega es ofelemana, deudas, moneda, plata. Aquí bajo ese sentido no tiene nada que ver con la ofensa. Aún más, el versículo 14, no sé cómo dice la Santa Biblia de la Reina María, el 6:14 de Mateo, dame un poquitito, 6:14 de Mateo, no sé si alguien lo tiene. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. No le estoy diciendo que tiene limitaciones por causa de la tiempo, porque si perdonáis sus ofensas, pero allí la palabra es afiemí, griego. Está en la Biblia griega, ya lo leí un poco. Afiemí. Y afiemí es otra cosa. Tiene que ver con deuda. Entonces, la palabra para ofensa sería para todo, que no lo usa Mateo. Las deudas deben ser honradas. Por más que no le guste el pastor Blas, las tiene que perdonar. No hay caso. No hay alternativa mediante. Ahí está. Entonces, solo aquel que recibe de gracia puede dar de gracia. Mateo 18. De gracia recibisteis la gracia. O sea que se te perdonó deudas que nunca pudiste pagar. Ahora perdona tú también la deuda de todos. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque en el Evangelio es eso. No hay hombre del mundo que pueda pagar la salvación tan grande que Cristo alcanzó por amor a nosotros. Cuando Cristo Dios, por amor a cada uno de nosotros, crucifica a su Hijo para que podamos encontrar la redención, la santificación, la gracia y la glorificación de Dios para que seamos reinos y en el reino agentes que pueden causar cambios en la sociedad en el cual estamos insertos como la iglesia de Cristo. El reino tiene implicancias. Entonces, hermanos, en Mateo 18, versículo 23 al 25, está la historia del cielo desalmado. Lastimosamente las traducciones han descontextualizado el aspecto sociológico de ese texto. Porque la verdad es que yo no confío mucho, hermano, de los hermeneutas y de los teólogos. No confío mucho en ellos. Sinceramente les digo. Confío en los exégetas, en los biblistas, en los que tratan de desentrañar el sentido original. Porque igual que un problema psicológico, si usted va a 10 psicólogos, probablemente le dé 10 distintas apreciaciones. Lo mismo pasa con los teólogos. Si usted lee, dependiendo de muchas de sus corrientes, calvinistas, arminianos, ortodoxos, neortodoxia, la teología liberal, la teología latinoamericana, la teología de la liberación, de un texto, cada cual va a dar algo a su vida. Los exégetas no, por más que nos duela, que va a decir el texto, apunta hacia esto. Y los exégetas dicen que este caso del cielo desarmado era una persona de carne y hueso, que del contexto sociológico de Jesús sabían bien de quién se trataba. El desarmado se le perdonó, pero no puede perdonar. Era el jubileo. Él debía cuánto de eso la Biblia. Este cielo, ¿cuánto debía? ¿Cuánto? Y robó. Se le perdonó.
Si él no le hacía día de trabajo, pero él se le pegó 180 años de trabajo. Si nos vamos a calcular, ¿cuánto daríamos? 10.000. ¿Cuántos? 10.000. Y le dije que yo estaba confundido con eso, hermano. No quiero confundir a nadie. Entonces él no perdona, porque si nosotros miramos, aquel que niega el perdón a otros está en un gran problema. Del jubilado del Deuteronomio, del 2, segundo, nomás ley, la segunda ley, el capítulo 15, verso 7 al 11, repite el jubileo. Y este es donde Jesús tuvo problema con los judíos de la época. El mayor problema siempre es donde está en su billetera, cuando le toca lo que más perdona. Como aquel hermano que se quiso bautizar con la billetera, le dijo al pastor quitarle y dice, no, yo quiero que se bautice también conmigo. Eso se convierte, ese es el problema. En Israel, en la época de Jesús, existía una ley. La ley se llamaba la ley del prospono. ¿Qué hacía la ley del prospono? Congelaba los pleitos. Hacía lo que nos dice el pastor Blas. Estamos en el año 49, próximo año, octubre del año 49, 2016, jubileo. Y tengo un hijo enfermo. Tengo un hijo en la universidad. Este año se gradúa y la enfermedad de mi hijo me llevó a la bancarrota. Y no tengo ya cómo sobrellevar la crisis económica, social de esa enfermedad y de mi hijo que se gradúa y no tengo plata. Necesito dinero. Pero tengo hermanos, hay muchos que viven en el reino de Dios y me voy a Bras y le digo, Bras, necesito 50,000 pesos bolivianos que tú me prestes, hermano. Y Blas me dice, piensa que yo soy bobo. Entonces yo tengo que perdonar de todo. No me ayudes. Yo no soy tonto. Tengo ese fe, animado, sin vergüenza. Y ya me trata en la mente. Entonces, aquel Fidel, abuelo de Gabriel, creó una ley que le vendió a los romanos. Y le vendió a los romanos. Y crearon una ley de banco que se llamó el prospono. ¿Qué hace? El pastor Vaz dice, pastor Vaz, yo te aprecio, yo soy como el judío. El judío no quiere prestar la plata porque dice que cuando presta la plata, corre el riesgo de perder a su amigo y la plata. Así que vamos conduciendo como cristianos. Y él deposita en el banco. Y algo dice el banco, para que el banco me cobre a mí. Entonces él se limpia la mano. O sea que su seguridad está en que el banco va a recobrar la plata que le da a la cuenta de él. Y el banco va a ganar el interés. Jesús para él dijo, hacer esa ley. Se manifestó y en la ciudad de David, donde había la gente más pobre, donde nació dice la Biblia de Jesús, donde vivió Jesús. Nazaret era, no como nada, hermano. Ahí estaba Jesucristo. ¿Qué era Nazaret dice la Biblia? Una villa dice. ¿Qué era eso? ¿Qué era Nazaret? Una ciudad, un pueblo. ¿Qué dice la Biblia? Una aldea. Y en la aldea estaba la gente más pobre de la tierra. Póngase en el lugar de que tenía hijos esclavos. Póngase en el lugar de quien se le cambió toda la tierra, de quien tenía deudas impagables. Cuando Jesús se levanta y lee al profeta Isaías, este escenario agradable del Señor, el que vino a dar libertad a los cautivos, libertad a los pobres, a los endeudados, para que le vuelvan todo lo que le pertenece a usted. Porque hoy es el año 26 y en esta fecha se cumple el jubileo del Señor, porque el reino se va a acercar.
fariseos, que Jesús en Mateo 23 dice que entra en las casas las dudas y hasta no comer todo lo que está allí no sale. Parecía mucho a poco mejor profetas o pastores modernos. Jesús los condena y dice que son hipócritas, que después no quieren hacerlo más uno para hacer un prosélito, y una vez que lo ha hecho, lo vuelven 2 veces más digno del infierno que el mismo sepulcro, que por fuera parecen bonitos, pero por dentro están podridos. Y bueno, habló muchas cosas. Por eso dice Jorge Truman, muchos hombres en la política intentaron hacer la revolución sin leer la Biblia y no lo consiguieron. Pero lo que no se puede hacer es leer la Biblia y no provocar la revolución. Revolución no es el sentido, no es el sentido de la falta de la ILN o de cosas parecidas, sendero luminoso, de tu mamá o tu padre, nada que ver con el sentido positivo de la palabra. Esos son reaccionarios sociales, es otra cosa. Entonces, Jesús habló de estas palabras. Jesús habló y fue contrario a esta ley. Se olvidaron de lo que Moisés nos dio con la ley, porque la permanencia de Moisés en el monte Sinaí fue del capítulo 19 de Éxodo, del versículo 3 hasta Número capítulo 10, versículo 10. La permanencia en Sinaí. Y ahí lo leyes. Y la ley dice, por ejemplo, en el Éxodo 22, no me falla la memoria, por favor, 22, 25, dice así: mas a Jehová vuestro Dios, 22, 25, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pueblo que está contigo, no te portarás con él como obrero, ni le impondrás usura. Hermanos, hay gente que ya no cree en el Antiguo Testamento, pero allí dice esa palabra. Jesús fue un contrario acérrimo a esta ley. Como decimos nosotros, la Iglesia Latina, nosotros no queremos ser amos y señores de ningún esclavo de la tierra, pero así también no pretendemos ser esclavos de nadie. Vamos a ser el Señor. Esta cuestión del cosmólogo contrariaba las leyes sabáticas, y Jesús se vuelve más radical que los fariseos en la ley, porque a veces invertimos que no que sea medio contrario a la ley. Lo que él dice: vosotros habéis invalidado la palabra de Dios con vuestra tradición. Aquí está una tradición, el cosmólogo, que contraría el sentido del primero. En Lucas capítulo 6, verso 34 dice: y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué méritos tenéis? Los pecadores hacen lo mismo. Hay gente, hermanos, que va a cruzar el río con con una píldora o un medicamento en la mano, va a cruzar el otro río y se le va a dar el río. Nunca ha aprendido a nadar. Hay gente así. Me dijo un hermano: yo cumplo la Biblia tal cual está, como ustedes. Yo no le hago sentar a la adúltera en mi mesa. Pero que la Biblia dice cuando está en el 5:17, 5:29 Corintios, cuando está en el de ellos, nunca le permití. Y yo le dije: pero allí dice también de los avaros. ¿Qué hacer a veces con la gente? Que a veces solo van diezmo. Leer nunca nada. Fiel extremo, porque si vuestra justicia no fue mayor que la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hay gente que no vive en la ética del reino. Yo recuerdo cuando le decía a mi pastor, yo no entiendo, cuando me dice: buscar primeramente el reino, dice perfecta justicia. ¿Qué es el reino? ¿Cómo lo busco? ¿Y qué es justicia? El vicario sume. Romanos capítulo 3, versículo 26, Pablo escribe:
y hace lo que significa esa justicia. Que Lucas nos presenta en el capítulo 16 un mayordomo infiel que dijo: mendigar me da vergüenza, cavar un poco que nunca trabaja. Parecen muchos pastores nuevos. Pero agarró y hizo alguna astucia. Jesús dice: los hijos de las tinieblas son más sagaces, más vivos que los hijos de la luz. Ganad amigo conmigo las riquezas injustas, para que cuando estas os paguen, os reciban de las moradas eternas. Versículo 29. Entonces, este es un caso inusual del principio bíblico, porque en la Biblia Dios siempre toma la iniciativa, porque Él que ya no quiso confiar en Jesucristo. La única cosa que tenía en esa época era tierra y ganado. En eso se tenían las riquezas. Lucas 12, versos 30 al 33 dice: vended todo lo que poseéis y dad limosna. Por lo menos él esperaba recibir. No le dijo que ahora entrega todo lo que quieres. Como el director de Semisur, David Ramírez, cuando se fue a una iglesia a predicar, tenía en el bolsillo lo único que tenía era $100. Y Dios le dice en el culto: dale $100. Y dice: yo me resistí. No quise escucharle. Y di unos cambios que tenía ahí. El segundo día me sentí mal, porque me hablan de voz. Y di $100 el segundo día y dice: pero ya Dios no quería así, después de tanta tristeza. Al tercer día, el pastor de la iglesia, la ofrenda que me dio por los 3 días de predicación fue $100. Y Dios me dice: allí está lo que tanto me negaste. A veces pasa eso. Entonces, cuando te diga vender todo lo que tenés y dar eso, muchos solo satisfacen su conciencia haciendo caridad. Pero recuerda qué pasa con la conversión del reino, con la conciencia. Acuérdense que hay 35 versículos en la Biblia que hablan de la conciencia. Porque hay algunos que no le acusan la conciencia y te dicen: no me acusa la conciencia. Porque habla de la conciencia cauterizada, la conciencia dominada, la conciencia manipulada. 4:5 Corintios dice Pablo: aunque de nada tengo la conciencia, no por eso soy justificado. Buscar la ley de su perfecta justicia y las demás cosas vendrán con añadidura. No tu justicia, no tu justicia. Entonces, el reino de Dios, dice Jesús: si vuestra justicia no fuera mayor que los fariseos, no entraré. Entonces, para terminar, los judíos condenaron al extremo, que dice que a Jesús le seguían pecadores y publicanos. Parecía que eran una casta social despreciada. Pero Jesús perdonó a muchos publicanos. Se fueron con él. ¿Por qué uno se tornaba publicanos? Porque para transportar su mercadería en todos los puentes que tenía que pasar Israel para llegar a Jerusalén, había más pérdida que ganancia. Ese yo llevaba una tonelada de grano y lo vendía a 100,000 bolivianos. Los impuestos para llegar a Jerusalén le daban 1.200 bolivianos y dan compensa. Ya no hay nada que hacer. Trabajar de la redunda, el beneficio. Entonces, ¿qué hace? Regala, vende a sus hijos y muchas veces no quiere vender a la esposa de los hijos como esclavos. A la mamá, ¿qué hace? Hace un contrato con Roma y le dice: yo voy a cobrar el impuesto ahora. Y le pagaron de la tierra de bien
ellos robaban algunas cosas como todas las y tenían un buen sustento económico, pero era el último extremo de la vida para un judío tornarse publicano. Era vender su alma al diablo, pero no podía ser firmar un documento contrario. Si renuncias, nunca más te contrataremos. Si te volviste publicano, acuérdate que nunca más con un judío te dará trabajo. No era fácil. Cuando Jesús le dice a Leví, sígueme, Mateo puede ver, póngase en el lugar de él. Que algo detrás de este loco que casa no tiene nada y donde ya lo están suciendo. Porque yo cuando me da la trabajo, los judíos ya saben que van a escupir en tierra cuando me ven. El judío escupir en tierra. Cuando Saqueo dice, si a alguien le engañé, le perdono cuando pecado. La conversión tiene implicancias muy grandes. Así que hermanos, justo en el horario exacto, quiero hasta aquí, hermanos, y como le dije al principio, si Dios lo permite y la Virgen nos entromete, continuaremos más adelante. Amén.